Hermanos, muy buenas noches. Hoy, viernes 26 de junio del 2020. Tenemos una meditación acerca de la oración. Y la pregunta que me haría al comenzar este mensaje sería, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué oramos, hermanos? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, y vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a orar. Señor, otra vez, Señor, juntos, Padre, orando a ti, clamando a ti, Señor, por cuántas necesidades, Padre, que tenemos, Dios. Úsame, Padre, que tu Espíritu me use para que tu palabra llegue claro el día de hoy, Padre, en este viernes de oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay una ilustración que me gustó mucho y se las voy a contar, que tiene que ver con el tema que tengo el día de hoy. Dice que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. Y el niño le contestó, muy pequeño. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le respondió muy asombrado, ¡oh, es enorme, papá! El padre le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuando más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Hermanos, ¿por qué los seres humanos tenemos que orar a Dios? Si Dios conoce, hermano, todas las cosas que nosotros necesitamos, ¿cuál es el propósito por la que Dios creó la oración? Muchas personas no oran porque no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando no se conoce el propósito de algo, hermanos, se malusa o no se tiene una visión ni dirección. El mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, enseñó a sus discípulos el verdadero propósito de la oración. ¿Y cuál era este? La restauración de la voluntad de Dios nuestro Padre sobre la tierra y que su nombre volviera a ser confesado, honrado y santificado en el corazón de los hombres. Ese era el propósito de su oración, que se haga la voluntad del Padre y no la suya. La restauración de la imagen y semejanza de Dios en la vida de sus discípulos, a quienes había llamado, a quienes había apartado para que fueran luz y la sal sobre esta tierra. Los discípulos amaban a Jesús y querían ser como Él. Y Jesús no buscaba otra gloria, sino solamente la voluntad del Padre, la voluntad de Dios sobre esta tierra. Inclusive para ello Él estaba dispuesto a morir, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y morir en ella. Él nos dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa era la oración de Jesús, esa era la oración que nos enseñó Él a nosotros. Jesús oraba en favor de la voluntad de su Padre y ponía su vida
en ofrenda para ello. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la oración? Ya debe estar más claro. ¿Ah? La oración, una vocación para los que le aman y quieren servir al Señor y no servirse de Él para sí mismos, Padre. Nuestro Padre Celestial creó la oración con diferentes propósitos. Hoy vamos a aprender por qué es tan importante que hagamos de la oración un estilo de vida. Veamos algunos propósitos, hermanos. Reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, los seres humanos fuimos creados para tener la naturaleza y el carácter moral de Dios. Y la manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de una relación íntima con el Señor diaria. Ningún ser humano puede estar satisfecho, hermanos, hasta que no logre tener una comunión íntima con el Señor diariamente. Y la única forma de tener una comunión es por medio de la oración. Y por medio de la oración podemos reflejar su carácter, podemos reflejar su amor, podemos reflejar su bondad, podemos reflejar su misericordia, su santidad, su paz, su autoridad y su poder. Cuando uno ora, puede llevar a cabo los planes, los propósitos y la voluntad de Dios, hermanos, en la tierra. A través de la oración Dios nos muestra sus planes, sus propósitos, su voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Miren lo que dice Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Miren lo que quiere decir este versículo, hermanos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que buscó entre ellos a alguien que le ruegue para que no lo destruya, y no encontró a nadie, hermano. Miren qué importante es orar por los demás. Dios interviene en nuestras vidas y en nuestras familias por medio de la oración, y cuando oramos por otros, miren lo que hace Dios. Él interviene, hace cambios y milagros en las personas. Por eso es que hoy debemos orar por nuestras familias, debemos orar por las personas que están enfermas, ahorita familias de nuestra iglesia que están enfermas, y el Señor nos va a escuchar y va a contestar. Dios está interesado en nuestro tiempo. El propósito de la oración es que tengamos una mejor relación con Él y que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Hoy, hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que orar más por nuestras familias, por nuestros hermanos que están atravesando tiempos de dolor, tiempos de enfermedad. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay textos en los que el mismo Dios es el que anima al pueblo que lo invoquen. Salmo 90:15 dice, me invocará y lo escucharé. Jeremías 33:3 dice, llámame y te responderé. En medio de grandes desgracias, es Dios mismo quien da aliento y esperanza de un futuro mejor, hermanos. Pero para que sea realista, tenemos que orar. Tenemos que acercarnos a Él en súplica. Miren lo que dice Jeremías 29:13. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicites de todo corazón. Me dejaré encontrar por vosotros.
una lección que necesitamos el día de hoy, una enseñanza que necesitamos. El Señor va a responder. Juntémonos como iglesia, hermanos, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hermanos que están padeciendo ahorita. Señor Dios grande, Señor Dios todopoderoso, gracias por hablarnos, Padre, en tu palabra. Ayúdanos a unirnos, Señor, como una iglesia poderosa en Tarapoto, Señor, y que podamos rogar por familias, nombre por nombre, Señor, familias que están atravesando dolor a través de la enfermedad. Te suplico, Señor, que nos unas en oración, Padre, y que el día de hoy, después de este mensaje, clamemos a ti por las familias que están enfermas en nuestra iglesia, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga.